Hola, mi gente linda. Estamos de nuevo aquí y ya estamos en el vídeo número 8. Ya tenemos la mochila hecha, por lo tanto ahora vamos a hacer el cordón. El cordón, tenemos 3 colores, pero el cordón lo vamos a hacer de 2. Ustedes pueden escoger los 2 colores que más les gusten, que quieran, que prefieran, por lo que sea. Yo voy a escoger estos 2, que son más claritos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pues cogemos las 2 hebritas. Este cordón ya lo hemos hecho antes, en alguna otra ocasión. A mí es que me gusta porque da un resultado muy bonito y es muy fácil de hacer. Y además, original, me parece a mí. Cogemos los 2 cabitos y iniciamos como si fuéramos a hacer una cadeneta con ambos. Hacemos el primer nudito. Hay quien lo hace de otra forma, yo lo hago así, pero bueno, que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no dicen? Bien, ahora separamos las hebras. Ponemos indiferentemente una a un lado y otra al otro. Cargamos con esta, tejemos con esta. A ver que se me ha escapado. Aquí. Así. Uy, qué mal. Venga, venga. Así. Venga. Cargamos con esta hebra y tejemos con la otra. Volvemos a cargar y tejemos con la otra. Cargamos, tejemos, cargamos, tejemos. Y así vamos haciendo un cordoncito para nuestra mochila. El cordón queda muy bonito y como ven es muy fácil de hacer. De todas formas, si quieren hacer otro tipo de cordón, tenemos un tutorial donde les comparto 5 tipos distintos de cordón. Bueno, ya os dejaré el enlace por aquí arribita. Así es como queda este. Miren qué cosa tan linda. A mí es que me encanta, me gusta mucho. Queda como cuadradito, no es redondo y queda muy bonito. Bueno, pues así vamos a hacer el cordón lo suficientemente largo para que bordee la boca de nuestra mochila. Ya tengo el cordón hecho. El mío mide unos 90 centímetros, pero es suficiente para bordear aquí la boca de la mochila. ¿Sí ven? Entonces ahora lo que vamos a hacer es introducir la parte donde hemos hecho los cambios. Lo vamos a dejar atrás. Es la parte que pega contra el cuerpo, digamos, ¿sí? Para que nos entendamos. Ahora, vamos a buscar los 2 ojales centrales que están aquí. Introducimos el primer cordón, por el primer ojal, perdón, de fuera hacia adentro y ahora de adentro hacia afuera en el siguiente. En el siguiente hacia adentro, aquí. Y luego hacia afuera en el siguiente. Así vamos bordeando todo el contorno. A ver, aquí.
aquí y este hacia afuera. Ya tenemos los dos extremos del cordón aquí al frente. Bien, pues ya tenemos el cordón hecho. Sí, aún abierto tenemos suficiente cordón para tener nuestra mochila abierta. Luego ya, por supuesto, al cerrar, pues esto queda más larguito. Así es como queda. Bien, vamos con el siguiente paso. El siguiente paso será hacerle unos borlones. En otros sitios se le llaman pompones. Aquí los pompones son los redonditos. Son estos así peluditos redondos. Mientras que los que son alargados se le llaman borlones. Bueno, no importa cómo se le llamen, ya sabemos de qué estamos hablando. Entonces vamos a hacerle unos borlones para este cordón. Ahora vamos a hacer los borlones. Vamos a usar un cartoncito. Yo he reciclado una hoja de un calendario del año pasado. 11 centímetros mide mi cartón. Cogemos las 3 hebras de los 3 colores con los que hemos trabajado. Aquí así. Y vamos a envolver nuestro cartón. Colocamos así y vamos envolviendo. Cada vez que lleguemos abajo, contamos 1, 2, 3, 4, 5, hasta 25. 25 vueltas. Llevo 5, 6, voy a seguir contando, 7, ya tengo las 25. Cortamos aquí las hebras. Ahora, cogemos una hebrita del color que quieran. Eso sí, los 2 borlones iguales, ¿vale? Y aquí le hacemos un nudito para que no se nos vayan los hilos. Y ya lo podemos liberar del cartón. Si se les queda un poquillo flojo, siempre podemos volver a hacerle otro nudito, porque es verdad que dentro del cartón, ups, uy, 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 así. Bien, aquí un nudito, así. Y otro más. Ya ahora sí quedó bien apretadito. Ahora, ¿qué hacemos? Pues este borlón lo vamos a hacer simple. En cada uno de los tutoriales hemos hecho los borlones y tenemos varios tipos de borlón. Lo tenemos sencillito, simple, y luego tenemos otro que es un poquito más elaborado. Este lo vamos a hacer simple. Vamos a hacer un nudo mágico. Cogemos nuestra hebrita y la colocamos con el cabo hacia arriba. Aquí pisamos con el dedo y envolvemos.
bien apretadito, pero sin dejar de apretar aquí, ¿eh? Esta lazadita debe quedar aquí en nuestro dedo. Vamos girando, girando, girando y introducimos este cabo por la lazada que hemos estado pillando con el dedo. Y ahora con este cabito tiramos, jalamos, tensamos. Es que cada país tiene su forma de decirlo y lo que aquí significa tirar en Argentina es otra cosa o en otros sitios otra cosa. Pero bueno, aquí es, pues significa jalar, ¿eh? O sea, o apretar o extraer, no sé cómo decirlo, para que no suene mal en ningún sitio. Así ya queda ajustado. Bien. Una vez ya lo tenemos, ya podemos cortar los extremos. Vamos a poner aquí algo para recoger los hilos. Así. Una vez hemos recortado ya los finales, ahora lo que tenemos es que igualar un poco estas puntitas, que hay algunas más largas, otras más cortas. Esto ya es pura estética. Recortamos así para que queden igualitas. Uy, ay, 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 que lo estoy derramando. Así. Bueno, pues igual a este, pero sin tanto accidente. Aquí se me ha quedado uno sin cortar. Bien, igual a este hacemos otro, para tener dos borlones iguales. Así. Miramos que sean el mismo largo, que tengan aproximado todo igual, que sean lo más parecidos posible. Una vez ya tenemos los pompones, ahora lo que tenemos que es unirlos al cordón. Si tenéis bolitas y queréis ponerle bolitas, bien. Si no, tampoco pasa nada, ¿eh? Que yo no os he dicho para tener bolitas, pero esto ya depende de cada cual, si se las quiere poner, ¿eh? Yo le voy a poner aquí dos para que veamos el efecto. Si nos gusta, le dejamos las bolitas y si no, pues lo dejamos sin bolitas. ¿Eh? El tema es que con estas hebritas vamos a unir el pompón al cordón. Entonces, una vez la hemos enhebrado en la aguja, vamos a traspasar por el centro del borlón. Por aquí abajo, a ver que ha pillado una de las hebras. Así.
Bien, ya lo tenemos traspasado, pero no fijado. Es decir, si nosotros movemos esto, se vuelve a salir. Entonces, ahora lo que tenemos es que fijarlo. Vamos a hacerle aquí una puntada entre las hebras, por ejemplo. Ups. Bien. Y atravesamos por aquí, por aquí. Por ejemplo, si encuentran una mejor forma, pues lo hacen porque esto de lo que se trata es de que el borlón quede sujeto al cordón y que que no se nos vaya. ¿Mm? Entonces ustedes lo pueden hacer de la forma en que crean más conveniente, que les quede bien y que le quede fijadito. Bien, yo voy ahora aquí a traspasar otra vez las bolitas, al menos esta. Y aquí ya voy a perder la hebra porque yo creo que esto ya quedó fijo, ¿eh? Ya ha quedado fijo. Aquí voy a perder la hebra por aquí. Y cortar. Bajamos la bolita. Porque esta bolita es la que en cierta forma me va a ser útil para tapar el nudito, pero que si la quieren poner, si no la quieren poner, tampoco es imprescindible. Yo le voy a dar utilidad, por supuesto, pero hemos hecho pompones sin bolitas y también quedan bonitos. Bien, ya lo que nos queda es como ajustar un poquito aquí estos hilos que no nos queden feitos, pero una vez ya lo hemos organizado, reorganizado, pues ya tenemos el pompón hecho. De la misma forma vamos a hacer con el otro. Y así es como quedarían los dos. Ya tenemos los pompones. Vamos a empezar a trabajar ya el fajón o gasa o asa. Se me ocurre que podemos hacer este patrón con los colores que nosotros estamos usando. Sería el beige, café y dentro tendríamos el canela y luego de nuevo beige y tal. ¿Qué les parece? Vamos a empezar. Comenzamos haciendo cadeneta dejando aquí un fleco, porque esos serán los flecos que vamos a ir dejando de unos 20 centímetros aproximadamente. Entonces aquí vamos a empezar haciendo nuestra cadeneta. Yo voy a empezar con el café. No la hacemos ni apretada ni floja, una cosita normal. Y vamos tejiendo cadeneta hasta tener entre 1,10 m, 1,20 m, que será el largo de la gasa. Normalmente se hace de 1,10 m, pero teniendo en cuenta que al pegarla a la mochila, pues ahí se emplean unos 3-4 centímetros a cada lado, y que es una mochila que también la pueden utilizar los chicos, que suelen ser un poquito más altos que las chicas. Siempre hay excepciones, por supuesto, pero normalmente
son un poquito más altos. Posiblemente una de 10 se nos quede un pelín corta. Bueno, pues la hacemos un poquito más larga. Bien, vamos haciendo hasta conseguir la medida. Y lo vamos a dejar aquí. Continuaremos en el siguiente vídeo, donde veremos toda la elaboración del fajón. De momento, aquí quedamos haciendo cadeneta hasta el siguiente paso. Nos vemos enseguida. Cuídense mucho. Hasta luego.